Bueno, hoy vamos a realizar un ejercicio muy sencillo de un proceso. Vamos a realizar el control a partir de el esquema de Graphic, que es un lenguaje tipo gráfico, y a partir de el lenguaje de contactos, que es otro tipo de lenguaje tipo gráfico, de los más utilizados. Entonces vamos a iniciar con un nuevo folio. Aquí está. Vamos a agregar, como siempre, un escritorio Iris 3D. Vamos a ingresar primero los elementos que componen nuestro proceso a controlar. Vamos a abrir la ventana de configuración, importar, y vamos a seleccionar el famoso Store with Cubes. Veamos, ok. El único elemento que vamos a manejar va a ser este elemento de almacenamiento del store, pero vamos a agregarle un par de elementos más para hacerlo un poco más visual. Vamos a agregar una banda corta, sabemos que la desplazamos con ayuda del cursor, y si queremos ser precisos podemos con la rueda del mouse hacer unos ajustes más precisos, o también numéricamente entre la respectiva casilla. Pues paramos en X ahora y vamos a moverlo. Lo estoy moviendo con el mouse porque es un movimiento muy leve con la rueda del mouse. Aquí me doy cuenta dónde está parado. Listo. Bueno, entonces la idea de este pequeño proceso va a ser que vamos a ir sacando 10 cubos a partir del elemento de almacenamiento. Vamos a sacar con el cilindro 10 cubos y después de los 10 cubos vamos a hacer una pausa de 6 segundos y reanudaremos nuevamente con otros 10 cubos. Este va a ser un ejemplo de cómo utilizamos instrucciones de temporización y contaje aplicadas al manejo de procesos dentro del paquete de AutomHem, conocimientos que ya se han visto en otro tipo de programas de software, y vamos a ver cómo se implementan en este proceso para poder desarrollar ejercicios de tipo más integral. Entonces, la idea es que vamos a insertar con la hiperpaleta. Primero vamos a hacerlo con GraphSet y después lo haremos con el lenguaje de contactos. También podríamos hacerlo con el lenguaje de tipo de diagramas funcionales, pero vamos a centrarnos en los dos primeros. Entonces, para hacer este proyecto en GraphSet, entonces primero vamos a guardar. Semana 6 en GraphSet. Vamos a insertar nuestra primera etapa. De una vez le asignamos un número por defecto, bueno, por convención es el número 0. Vamos a insertar una transición y una etapa normal. Entonces básicamente esos serían los elementos mínimos con los que contaríamos para arrancar a hacer cualquier tipo de control.
En este caso, como vamos a tener que hacer un conteo de cubos, entonces aunque la condición inicial va a ser, o la primera acción va a ser que el cilindro se mueva para que expulse una de las cajas, vamos a iniciar con una condición que es que el conteo esté en cero. Más adelante vamos a ver por qué razón se hace, pero esa va a ser una de las variables a tener en cuenta, que el contador que me registra el número de cajas que voy sacando se encuentre en cero. Entonces, para lograr eso, vamos a añadir una caja auxiliar y en ella vamos a indicar que queremos hacer una operación. Recordemos que dentro de las cajas del GraphSet yo defino acciones, no condiciones. Entonces, la primera acción sería asegurarme de que el contador de las cajas esté en cero. Por lo tanto, voy a utilizar una operación, por eso estoy en esta categoría operadores, una operación que se llama puesto en cero o reset. ¿Qué es lo que voy a resetear? Lo que voy a resetear básicamente es un contador. Entonces voy a utilizar el contador 0. Lo seleccioné de variable CI. Cuando yo utilizo variables de tipo AutoGen, las defino por medio de una lista. En el segundo ejemplo vamos a ver cómo utilizamos este tipo de variables. Por ahora utilizamos variables CI o de la norma CI y una de ellas es la C0. Entonces le damos OK. Entonces aquí tenemos la primera instrucción o el primer estado, que es resetear el contador C0. Posteriormente queremos que una vez que esté el contador en cero, empecemos a expulsar el cilindro. Entonces tendremos que colocar también aquí una caja que indica la acción. Esa acción va a ser, le damos acá clic derecho y seleccionamos el root exit, o sea el Q1, y colocamos acá. Entonces estamos indicando que lo primero que queremos hacer es expulsar el cilindro para que me saque una caja. ¿Cuál es la condición para que expulse esa caja? De momento no vamos a escoger ninguna condición, simplemente vamos a hacer que sea transparente. La forma de hacerlo transparente es simplemente decirle operadores igual a 1. Fíjense que yo he hecho esto utilizando la lista de operadores, pero yo podría directamente digitar el igual a 1. Listo. Una vez que tengo estos tres elementos, ya tengo en teoría el cilindro extendido. Entonces recordemos las condiciones. ¿Hasta cuándo yo quiero que el cilindro se extienda? Entonces coloco un indicador de transición y digo, yo quiero que el cilindro se extienda hasta que alcance la posición máxima, o sea, hasta cuando se active el sensor I1. Entonces lo arrastro y lo dejo caer ahí. Hasta cuando se active el sensor de posición máxima. Una vez que se active ese sensor de posición máxima, lo que yo voy a hacer es incrementar el contador. Significa que acabo de sacar una caja, por lo tanto debo realizar una acción, y esa acción se denomina entonces le doy clic, busco operadores. La operación de incremento tiene un signo más, entonces selecciono más y a continuación selecciono la variable. ¿Cuál variable es la que quiero que se active?
Entonces la que quiero que se active es el contador C0. Le doy OK. Listo. Una vez que se ha incrementado el contador, yo tengo dos opciones. Debo colocar dos opciones. Una opción es que si el contador es inferior a 10, significa que no he alcanzado la totalidad de cajas que quiero sacar, entonces debo volver a activar el cilindro para que me saque otra caja. Pero el otro camino es que si el contador es igual a 10, entonces debo activar un conteo de 6 segundos y volver a iniciar. Entonces significa que yo tengo que escoger de mi paleta una bifurcación, que sería esta, y la coloco debajo de inventario de estado. Tenemos que tener en cuenta que cuando los programas son muy grandes ya tenemos que entrar a numerar los estados. Una forma es numerarlos por decenas. Entonces este es el estado 10, este es el estado 20, y a continuación voy a colocar mis condiciones. Entonces la primera condición va a ser, coloco un operador, dijimos que la operación de menor, entonces que sea menor. Bueno, primero colocamos el elemento que queremos comparar, entonces va a ser el contador C0, y lo que queremos hacer es verificar si C0 es menor que el número 10. Le damos OK. La segunda condición es que la variable del contador C0 lo puedo colocar directamente con el teclado, que sea igual a 10. Le doy OK. Listo. Estas dos condiciones obviamente me conducen a un estado, cada uno. Coloco mis estados. A este le coloco el número 40 y a este le coloco puede ser el 30. Ya le coloqué el 30. Entonces, la primera rama, que es la izquierda, es la de C0 menor a 10. ¿Qué pasa cuando C0 es menor a 10? Significa que acabo de expulsar una caja, pero aún no he completado 10 cajas. Lo que tendría que hacer, básicamente, es colocar una nueva condición, y en esa condición yo consulto, voy a consultar si se activó el sensor de posición mínima del cilindro, o sea, voy a consultar si el cilindro ya regresó. ¿Para qué consulto eso? Porque cuando el cilindro es menor, cuando el contador es menor a 10, tengo que volver a activar el cilindro, tengo que volver a expulsar una caja. Entonces, lo que tengo que hacer acá es tomar la condición de posición mínima y colocarla dentro de esa condición. Listo. Una vez que he verificado que la posición sea mínima, entonces mi siguiente acción es activar el cilindro, o sea, el estado número 10. Significa que tengo que modificar el programa para que desde este punto se me realice una conexión hasta este punto de acá, antes de 10. Entonces, para poder hacer eso, tengo que dar un poco de espacio, tengo que abrir este enlace para poder ingresar aquí un tipo de empalme que me permita hacer la conexión. No puedo hacerlo como en los simuladores de circuitos, que simplemente tomo este punto de acá y lo uno con algún punto de acá. Para cada tipo de empalme yo tengo que definir con qué se va a empalmar, desde dónde viene y hasta dónde va, o sea que no puede llegar a un sitio que ya está ocupado. Tengo que colocarle un tipo de empalme. Voy a mover esto para arriba un poco y a continuación voy a insertar un empalme. Ese empalme no lo encuentro en la misma categoría, ese empalme lo encuentro en la categoría de ladder y este de acá. Lo coloco ahí